El Logos en el Evangelio de Juan. ¿Quién o qué es la palabra? Bienvenidos a Perspectivas en Diálogo, un espacio donde analizamos en profundidad los temas esenciales del cristianismo desde una perspectiva crítica y equilibrada. Hoy exploraremos el concepto del Logos en el Evangelio de Juan. ¿Es una idea filosófica tomada del pensamiento griego? ¿Tiene raíces en la tradición judía? ¿Cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia del cristianismo? Acompáñanos en este análisis detallado, donde confrontaremos diferentes posturas y examinaremos las implicaciones teológicas de esta enigmática expresión. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Comencemos. El Logos en el Evangelio de Juan. Raíces, influencias y desarrollo teológico. El concepto de Logos en el Evangelio de Juan, Juan 1:1, es uno de los temas más profundos y debatidos en la historia del cristianismo. Al afirmar que en el principio era el Logos, Juan establece un marco teológico que no solo resuena con la tradición cristiana, sino que también refleja las corrientes filosóficas y teológicas de su tiempo. Este análisis se adentrará en profundidad en las raíces y la evolución del concepto de Logos, abarcando influencias helenísticas y judías, así como el desarrollo teológico que esto implicó a lo largo de la historia. Orígenes del concepto de Logos. Influencia helenística. Heráclito de Éfeso, siglo VI a.C. Heráclito, uno de los primeros filósofos griegos, establece el concepto de Logos como el principio racional que gobierna el cosmos. Define el Logos como un pensamiento unificado del cual emana toda realidad. En sus fragmentos, afirma: escucha, no a mí, sino al Logos. Este es lo que se dice que es eterno y que es el orden que todo lo hace entendible. Aquí, el Logos es una ley universal de orden y armonía, pero no posee características personales. Es más bien una fuerza abstracta. Este concepto inicia la tradición de asociar el Logos con un principio cósmico. Sin embargo, a pesar de su importancia, su naturaleza impersonal ofrece un contraste significativo con la concepción más personal del Logos en el cristianismo primitivo. Platón, siglo IV a.C. El filósofo Platón relaciona el Logos con su teoría de las ideas. En el diálogo Taimeo, expone que el demiurgo utiliza el Logos para ordenar el cosmos a partir del caos primordial. El demiurgo, aunque absolutamente bueno, utiliza el Logos para ejercer la creación, lo que establece un intermediario entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Platón dice: el demiurgo contempló el mundo de las ideas, y al ver el caos, utilizó el Logos para crear un cosmos ordenado. Aquí, el Logos empieza a adquirir un carácter más cercano al pensamiento cristiano. Actúa como un agente creador y un principio organizador. Sin embargo, sigue careciendo de la dimensión personal que tendrá en la interpretación cristiana, donde el Logos es una persona activa y consciente. Estoicismo, siglos III a.C., II después de Cristo. Los filósofos estoicos desarrollan una visión del Logos como la razón divina que permea todo el universo. Zenón de Sitio y sus seguidores ven el Logos como el principio racional que da cohesión a la naturaleza, prefigurando la idea del Logos no solo como abstracto, sino también como una fuerza que posibilita la vida. Es en el estoicismo que surge el término Logos espermáticos, que se refiere a la semilla del orden que se encuentra en cada entidad. Los estoicos afirmaban: el Logos está presente en todas las cosas, actuando como el aliento que une y da vida en el cosmos. Este enfoque introduce una nueva dimensión: el Logos como norma moral en las acciones humanas. Esta característica es crucial, ya que se verá más tarde reflejada en la comprensión cristiana de la moralidad que emana del Logos encarnado. Filón de Alejandría, siglo I después de Cristo. Nadie ha influido tanto en el concepto de Logos en el contexto judío como Filón de Alejandría. Su pensamiento surge en un contexto helenístico donde procura combinar la filosofía griega con las escrituras hebreas. Para Filón, el Logos es un mediador entre Dios y el mundo, identificado como la palabra de Dios. En De Somniis, escribe: el Logos es el arquitecto del universo, el que hace posible que lo invisible se haga visible. En su obra De Opificio Mundi, presenta al Logos como el agente a través del cual Dios crea el mundo.
La formulación de Filón es significativamente relevante pues lanza un puente entre la teología judía y el cristianismo temprano. Su idea del logos como sabiduría divina adelantó lo que más tarde se entenderá en el contexto del Nuevo Testamento, donde el logos no solo es el mediador, sino también el principio de la revelación. Influencia judía. Dabar en el Antiguo Testamento. En la tradición hebrea, dabar significa tanto palabra como acto, implicando que la palabra de Dios tiene poder creativo. En Génesis 1:3, leemos, «Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz». Este acto de creación mediante la palabra de Dios se introduce como un concepto crucial, ya que sugiere que la palabra divina es activa y efectiva. Razi, el famoso comentarista medieval, indica que la orden de la creación no es un simple enunciado, sino un mandato que lleva consigo el poder de realizar aquello que decreta. La importancia del dabar se ve reflejada en la concepción de la palabra de Dios en los Salmos y a lo largo de la literatura profética, donde se asocia con la revelación y autoridad. La sabiduría, Jochma. La figura de la sabiduría, Jochma, en textos hebreos es también significativa. En Proverbios 8, 22-31, la sabiduría es presentada casi con características personales, coexistiendo con Dios durante el acto de creación. El Señor me poseía al principio de sus caminos, antes de sus obras más antiguas. Así, se establece un paralelo entre la sabiduría y el logos, sugiriendo que la sabiduría también actúa como un mediador. La influencia de la sabiduría se extiende a libros como los Proverbios y el Libro de la Sabiduría, donde esta figura está involucrada en la creación del mundo y en la enseñanza de los hombres. Esto permite una profunda interconexión entre el pensamiento judío antiguo y las implicaciones del logos en el pensamiento cristiano. La memra en la literatura rabínica. La memra, que significa palabra en arameo, emerge en la literatura rabínica como un sustitutivo divino en interacciones humanas. En el Targum, traducciones arameas de las escrituras hebreas, la memra se emplea en contextos donde se menciona a Dios actuando en la historia, como en la creación, redención y revelación. Este término ayuda a describir una forma de presencia divina, una manera de involucrar lo divino en el mundo sin comprometer la trascendencia de Dios. En Targum Onkelos, por ejemplo, se dice, dijo la memra de Dios, habremos de crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. A través de esta interpretación, se ofrece un concepto fluido de la relación entre Dios y el mundo, que anticipa la encarnación del Logos en el Nuevo Testamento. El Logos en el Evangelio de Juan. En el principio era el Logos, Juan 1:1. Cuando el Evangelio de Juan comienza con en el principio era el Logos, establece un fuerte paralelismo con Génesis 1:1, proporcionando no solo un contexto literario, sino también un marco teológico que subraya la naturaleza divina del Logos. La idea de en el principio no solo recuerda la creación, sino que también invita a reflexionar sobre la eternidad y la preexistencia del Logos. Perspectiva judía, helenística o ambas. El uso del término Logos por Juan puede interpretarse como una síntesis de tradiciones judías y helenísticas. Por un lado, reflexiona la literatura sapiencial judía, con su énfasis en el carácter divino de la sabiduría. Por otro lado, las ideas filosóficas helenísticas enriquecen el entendimiento del logos como el principio racional que organiza el universo. Este enfoque dual se hace evidente en las múltiples interpretaciones del logos en el contexto del cristianismo primitivo. La habilidad de Juan para combinar estas tradiciones lo hace accesible a una audiencia variada, desde los judíos que buscan satisfacción en su herencia teológica hasta los gentiles que están acostumbrados a los conceptos filosóficos. El logos en la teología de Juan. Múltiples funciones emergen para el logos dentro de la teología de Juan. Cumple roles fundamentales en la creación, revelación y salvación. En Juan 1:3 se dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, lo que subraya su identidad como el agente de la creación. Además, el logos se presenta como luz y vida para la humanidad. En Juan 1:4 se afirma, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta metáfora de luz como guía es poderosa, análoga en sus funciones a los conceptos judíos de la luz de Dios que guía a su pueblo. La afirmación de que el Logos es la manifestación plena de Dios, Juan 14:9, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre, expone el enfoque revelatorio del Logos en la historia. Esta comprensión lleva la idea de la mediación a niveles más profundos, sugiriendo que la verdadera comprensión de Dios pasa a través del reconocimiento del Logos encarnado. Interpretaciones cristianas tempranas. Los padres apostólicos y apologistas. Justino Mártir, siglo II. Justino Mártir es uno de los primeros pensadores cristianos en articular formalmente el concepto de Logos en relación con Cristo. En su diálogo con Trifón, presenta a Jesús como el Logos preexistente, el principio de todas las cosas y el Logos espermáticos. Justino sostiene que esta semilla de verdad está presente en diversas filosofías, haciendo eco de sus propias creencias judías. Sobre el Logos, declara, el Logos es el verdadero Dios, el que ha sido conocido desde la antigüedad en las indicaciones de los profetas. Con ello, Justino intenta integrar la sabiduría de la filosofía con el mensaje cristiano, argumentando que los filósofos buscaban la verdad, la cual se encuentra plenamente en Cristo. Este enfoque es crucial ya que sitúa a Jesús no solo como un Salvador, sino como el cumplimiento de las aspiraciones humanas hacia el conocimiento y la verdad. Ireneo de León, siglo II. Ireneo ofrece una visión más teológica y menos filosófica, argumentando que el Logos fue el mediador divino que restauró la relación entre Dios y la humanidad y permite una comprensión de la encarnación ligada a la recapitulación. Ireneo formula la idea de que al encarnarse, Cristo asume la naturaleza humana y ésta recapitula el destino de todos los hombres. En su obra Contra las herejías, establece que el Logos de Dios se encarnó para recapitular en sí mismo todos los hombres. Aquí, Ireneo conecta la idea de salvación a través del Logos con la historia redentora de la humanidad, enfatizando la asunción de la naturaleza humana por parte del Logos. Orígenes de Alejandría, siglo III. La obra de Orígenes marca un desarrollo más sofisticado en la cristología. Él postula al Logos como la expresión eterna y consciente de Dios, introduciendo la idea de subordinación del Hijo al Padre. En su obra De Principiis, dice, el Logos es el engendrado de Dios, porque el Padre lo ha engendrado antes de todos los tiempos, y por lo tanto no es objeto de creación. Esta idea de subordinación crea una serie de debates posteriores sobre la relación del Logos con el Padre, llevándolos a cuestionar la naturaleza de la Trinidad. La enseñanza de Orígenes establece el campo de batalla teológico sobre el que se debatiría la naturaleza del Logos durante los siglos IV y V. El Logos y la teología trinitaria. La evolución del concepto de Logos culmina en las discusiones sobre la Trinidad en los concilios del siglo IV, sobre todo en Nicea, 325 después de Cristo, y Constantinopla, 381 después de Cristo. En este contexto, el obispo Arrio desafía la divinidad plena del Logos, sosteniendo que el Hijo fue creado y no es coeterno con el Padre. Arrio establece, hubo un tiempo en que el Hijo no era, una reclamación que cuestiona la naturaleza del Logos. En respuesta, Atanasio defiende la posición ortodoxa, afirmando que el Logos es de la misma esencia, homoousios, que el Padre. En sus cartas a Serapión, manifiesta, el Logos es totalmente Dios y no hay separación en la esencia, en él reside la totalidad de la divinidad. Este debate no solo define la naturaleza del Logos, sino que también sienta las bases para la controversia entre arrianismo y ortodoxia que cambiaría irrevocablemente el rostro del cristianismo. ¿Es el Logos otro ser distinto de Dios o simplemente su sabiduría? La cuestión de si el Logos es otro ser distinto de Dios o si es simplemente la sabiduría de Dios depende del marco filosófico y teológico desde el cual se analice. Para abordar esta pregunta, es fundamental explorar los siguientes aspectos: la etimología del término Logos, su uso en la tradición filosófica y judía, y cómo fue interpretado en el cristianismo primitivo y la doctrina trinitaria. 1. Etimología y uso en contextos previos al cristianismo. El término Logos proviene del griego y tiene múltiples significados, incluyendo palabra, razón, discurso o principio. En la filosofía griega, especialmente en Heráclito y los estoicos, el Logos era el principio racional que ordena el cosmos. Filón de Alejandría, un pensador judío helenizado, reinterpretó el Logos como el mediador entre Dios y el mundo, una especie de mente de Dios o su agente activo en la creación. Desde esta perspectiva,
el Logos no sería otro ser separado de Dios, sino una expresión de su pensamiento y acción en el mundo. 2. El Logos en la tradición judía. Sabiduría divina y memra. En la tradición judía, hay paralelismos con el concepto de Jochma, sabiduría, en libros como Proverbios 8 y el Libro de la Sabiduría, donde la sabiduría es descrita casi como un ente personificado pero que, a su vez, es inseparable de Dios. Asimismo, en la literatura rabínica, la memra, término arameo para palabra, es una forma de referirse a la acción de Dios sin comprometer su trascendencia. Estos antecedentes judíos sugieren que el Logos no es un ser independiente de Dios, sino una manifestación de su acción en el mundo. 3. El Logos en el Evangelio de Juan. Otro ser o una expresión de Dios. El Evangelio de Juan, Juan 1:1, afirma que el Logos estaba con Dios, y que era Dios. El griego utilizado aquí es importante. La frase indica una relación estrecha, pero no necesariamente dualidad ontológica en el sentido de dos seres separados. Sin embargo, la afirmación de que era Dios implica una identidad con Dios. Cuando Juan 1:14 dice que el Logos se hizo carne, introduce la idea de encarnación, lo que sugiere que el Logos no es simplemente una abstracción o atributo divino, sino una realidad que puede asumir forma humana. Además, es importante señalar que, en los primeros siglos del cristianismo, algunos pensadores cristianos vieron en el Logos una distinción real dentro de la divinidad. Justino Mártir, por ejemplo, identificó al Logos como una hipóstasis distinta, aunque subordinada al Padre. Orígenes, por su parte, habló de la generación eterna del Hijo, una idea que influyó en la formulación posterior de la Trinidad. Sin embargo, otros autores cristianos enfatizaron que el Logos debía entenderse como una manifestación del único Dios, sin sugerir una distinción ontológica. 4. La cuestión en la doctrina trinitaria. Un error o una interpretación válida. La doctrina trinitaria, formulada en los concilios de Nicea, 325, y Constantinopla, 381, sostiene que el Logos es consustancial, homoousios, con el Padre. Esto significa que el Logos no es otro ser distinto, sino que comparte la misma esencia, ousia. Desde esta perspectiva, la Trinidad no introduce una división en Dios, sino que explica la relación interna entre el Padre, el Hijo, Logos encarnado, y el Espíritu Santo. Sin embargo, algunos han cuestionado si esta interpretación es fiel al pensamiento original de Juan. Por ejemplo, desde una lectura estrictamente monoteísta, algunos sostienen que el Logos debe entenderse como la sabiduría o la expresión de Dios, sin implicar una entidad distinta. Desde una lectura cristológica tradicional, se argumenta que la personalidad del Logos es clara en Juan 1 y en otros pasajes, lo que justificaría su distinción personal dentro de la unidad divina. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo el concepto de Logos en el Evangelio de Juan se enriquece con influencias helenísticas y judías, dando lugar a una teología que marcaría el desarrollo del cristianismo. Desde su papel en la creación hasta su identificación con Jesús, el Logos ha sido objeto de profundas reflexiones y debates a lo largo de la historia. ¿Es una entidad distinta de Dios, su sabiduría o su manifestación? La respuesta depende del marco interpretativo, pero lo que es innegable es su centralidad en la teología cristiana. Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle like y compartirlo, ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Cómo interpretas el concepto de Logos? ¿Crees que Juan lo usa en un sentido más filosófico o teológico? Nos encantaría conocer tu perspectiva. Nos vemos en el próximo video.